Bueno, mi nombre es Yalile y voy a realizar el algoritmo que almacene en un vector los siguientes datos: 56, 4, 68, 7, 77, 45, 22, 99 y 45, y muestre en pantalla la posición del vector y el valor en esta posición. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear el paquete. En este caso yo lo llamé arreglo uni. Creamos la clase public class, el método principal que sería public static void. Vamos a utilizar la palabra in y pues la variable p. Entre estos ponemos corchetes igual a new int 9, que son los 9 números que nos botó el ejercicio, que nos dio el ejercicio. Después de copiarlo cada uno, ponemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de esto vamos a hacer que nos muestre en pantalla la posición del vector y el valor. Entonces utilizamos system.out.println, entre comillas el valor en la posición 0 es, cerramos comillas, concatenamos, b corchetes y ponemos el número y así lo vamos a hacer cada uno, mostrando los 9 números en sí. Después le damos ejecutar y acá nos muestra el valor en la posición 0 es, acá me dice que es 56, el valor en la posición 1 es 4, la variable la podemos llamar como nosotros queramos, donde queramos almacenar el dato, y pues acá podemos ver que el ejercicio funcionó. Mi nombre es Jason Bedoya. El siguiente algoritmo es sobre arreglos unidimensionales. Primero lo que hago es pues creo un paquete o creo un archivo, lo coloco como nombre arreglo 2, de ahí pues la clase que sería pues public class también le coloco como nombre arreglo 2. Ya lo otro que hago en este algoritmo sería pues definir una variable. La variable que yo definí sería byte, que es una variable de tipo entero, y con nombre arreglo. Le coloco unos corchetes porque ahí sería donde voy a almacenar el dato. Aquí entonces en los algoritmos de arreglos tiene que haber una dimensión. La dimensión sería 9, que entonces el 9 quiere decir que van a haber 9 arreglos. Entonces al comenzar a colocar los arreglos sería entonces arreglo, se coloca entre corchetes el número, que sería 0, sería el índice pues, e igual 56. Así sucesivamente, pues como yo le coloqué que sería una dimensión hasta 9, como un arreglo siempre tiene que empezar desde 0, entonces como al yo colocarle el 9, tiene que ver de 0 hasta 8 para que me dé pues lo que yo coloqué. Ya acá en otra variable que sería for, pues entonces se coloca el tipo de dato entero que yo coloqué, y entonces que diga que es igual, que el primero es igual a 0, y pues como la ejecución ahí como tal. Y en system.on.println coloco pues el mensaje que me diga entonces el valor en la posición, digamos el valor en la posición 0 es igual a 56, que el mensaje pues me diga el valor de la posición y a cuánto equivale, como se le indicó en la parte de atrás.
Hola a todos, mi nombre es Helman Romero. En esta ocasión voy a crear un algoritmo que contendrá un arreglo de 7 posiciones y donde el usuario ingresará un valor para cada posición de ese arreglo. Muy bien, entonces como requiere que el usuario ingrese un dato por teclado, voy a importar la función scanner desde la librería java.util y una vez hecho esto, voy entonces a declarar las variables. En este caso va a ser i. Y también voy a hacer que el algoritmo me sume cada uno de los valores que el usuario ingresó para las posiciones del arreglo. Entonces, teniendo ya las variables declaradas, voy a crear un objeto con este comando y finalizando siempre cada instrucción con punto y coma. Ahora voy a crear el arreglo. Entonces, el tipo de dato que contendrá el arreglo, nombre del arreglo, las llaves y el espacio de memoria que contendrá el arreglo. En este caso será su dimensión de 7 posiciones. Ahora voy a crear dos estructuras de control repetitivas. Será la estructura de control repetitiva for. Una me va a mostrar las 7 veces el mensaje al usuario en el cual debe ingresar el valor para cada posición y la otra mostrará en detalle los valores que fueron ingresados en cada posición. Entonces vamos a empezar con la primera. Entonces creamos for. Dentro de los paréntesis le asignamos el valor a la variable que va a tener un valor inicial de 0 y su valor final no va a ser superior a 6. Entonces será menor o igual a 6 y tendrá un incremento de 1. Entonces vamos a colocar más. Ahora abrimos llaves y voy a colocar con este comando system.out.println el mensaje que diga: señor usuario, digite un valor entero para la posición. Dejamos espacio. Aquí concatenamos con la variable que va a recorrer cada una de las posiciones del vector, que en este caso va a ser i, y finalizamos la instrucción con punto y coma. Muy bien, asegurarnos entonces que la sintaxis esté correcta y asignaremos ese valor ingresado para esa posición en el vector. Nombre del objeto y especificando que esta es una entrada. Entonces, muy bien. Ahora también quiero que me sume cada uno de los valores que el usuario va ingresando. Entonces, suma, yo le asigné un valor de 0 y entonces suma será igual a suma más el valor que se ingresa en la posición del vector, en cada una de las posiciones del vector. Muy bien. Listo. Habiendo finalizado esto, ahora vamos a crear otra estructura de control repetitiva for, con la cual nosotros vamos a mostrarle al usuario cuáles fueron los datos que se ingresaron en cada una de las posiciones. Muy bien, entonces aquí simplemente voy a copiar, abro llave y coloco el mensaje que le vaya a decir al usuario de la siguiente manera: el valor ingresado en la posición, dejo espacio, cierro comilla, concateno con la variable que recorre cada una de las posiciones, vuelvo y concateno con la palabra es, dejando espacio para que se vea estéticamente clara la información, y luego concatenamos con el vector y la posición. Muy bien, entonces cerramos la instrucción con punto y coma. Listo. Y fuera de este ciclo voy a colocar el otro mensaje que nos va a mostrar cuál fue la suma, el total de todos los valores que se ingresaron en cada una de las posiciones. Entonces, la suma de todos los datos ingresados es, dejo espacio y llamo a la variable que contiene ese valor. Muy bien. Obviamente hay que concatenar y listo. Entonces ya hemos finalizado el algoritmo. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Muy bien. Entonces aquí tenemos el mensaje que nos va a decir: señor usuario, para la posición tal. Si esto me lo deja agrandar un poquito. Bueno,
Entonces, para la primera va a ser 10, para la segunda posición 20, para la tercera posición 30, 40, 50, 60 y 70. Entonces, en efecto nos dice, ve, en la posición 0 ingresaste 10, en la otra 20, 30, 40, 50 y 60, es hasta 70 y también me sumó todos los datos que el usuario ingresó para cada una de las posiciones. Muy bien, entonces así hemos finalizado el algoritmo y hemos cumplido con el objetivo del programa como tal. Mi nombre es Juan David González Escobar y voy a diseñar un algoritmo con un vector o arreglo de n posiciones y a ese le voy a ingresar nombre de personas. El tamaño del arreglo lo va a ingresar el usuario por consola. Entonces va a importar la librería java.util.scanner. Voy a inicializar la variable a y como entero. Ahora voy a crear un objeto con la librería importada. Nombre de la clase scanner. El nombre del objeto yo lo voy a colocar como new scanner entre paréntesis system.in cierro paréntesis y punto y coma. Voy a imprimir para que el usuario me digite el tamaño del arreglo. Entonces le voy a colocar señor usuario, digite la cantidad de personal que va a registrar. Donde este dato que él vaya a ingresar se va a guardar en la variable a. Next in punto y coma. Se va a guardar esta variable acá, donde va a ser el tamaño del arreglo. Entonces, ¿cómo vamos a inicializar el arreglo? Entonces, voy a inicializar de tipo string, porque va a ser nombre de personas que voy a registrar. También voy a registrar como char, pero lo quise hacer string una manera de gusto, pero también se puede con el tipo char. String, el nombre del arreglo yo le puse como p igual a new y otra vez el tipo de dato que es el arreglo string. Los corchecitos estos, aquí entonces sería string, el tipo, el nombre del arreglo, corchetes, cierro, igual a new, otra vez el tipo de dato que es string. Y acá dentro de estos corchetes va a ir el tamaño del arreglo, que va a ser el dato que ingresó el usuario, que sería la A, donde el dato que registró el usuario se guarda en la A, entonces este valor queda almacenado acá para que quede como el tamaño del vector o arreglo. Ahora para que me recorra, para poder que todas las posiciones queden llenas con datos, entonces voy a diseñar. Voy a crear una estructura repetitiva for, donde iba a inicializar en 0 y esta va a ser menor al dato que ingresó el usuario del tamaño del arreglo. ¿Por qué esto? Porque
cuando el usuario ingresa, ¿por qué va a ser menor? Porque cuando el usuario, por ejemplo, ingresa 2, entonces antes son 2 datos, pero acá como inicializamos en 0, entonces la estructura va a contar 0, 1 y 2, entonces hace 2 datos y al último cuando se va a ejecutar el arreglo nos va a botar error, por eso toca colocarlo menor al dato que de la posición del arreglo para que se pueda guardar todos los datos sin errores. Y esta va a incrementar en uno en uno. En aquí abrimos llaves y adentro de estas vamos a imprimir señor usuario, señor usuario, ingrese el nombre de la persona, ingrese el nombre de la persona, entonces va a colocar qué persona, si es persona 0, 1, 2. Entonces aquí llamamos la variable y que inicializa en 0. Entonces, y, y ahí nos va a decir qué persona va a ser. La i, ahora cerramos con paréntesis, punto y coma. La estructura para imprimir una frase o si no un renglón de texto sería system.println paréntesis y punto y coma, pero yo siempre utilizo un comando que es south, como hace ratos que lo acabo de usar, que ustedes se dieron de cuenta. Entonces, el dato que vaya a ingresar, el nombre que vaya a ingresar el usuario, que es un dato de tipo string, lo voy a guardar en el vector. La guardar en el vector que vaya recorriendo la posición que va a recorrerme todas las posiciones del vector. Entonces va a ser el nombre del arreglo y la variable que nos va a recorrer todas las posiciones, que sí, igual al nombre del objeto punto net. Ese arreglo que vaya a ingresar el usuario, el dato que vaya a ingresar el usuario se va a guardar en esta posición. Para imprimir cada posición en orden, entonces vamos a crear otra estructura repetitiva for, donde esta va a tener las mismas características de esta. Van a ser igual, pero solamente es que me va a recorrer ya cada posición para que me imprima el dato. Ya cada posición tiene su dato en esta parte, entonces esta va a ser que me va a recorrer e imprima el dato registrado en esa posición. Entonces vamos a hacer un system.println. Yo escribo este comando para que sea más rápido y vamos a escribir el nombre para escribir el nombre de la persona, entonces que me quede en orden, que diga la persona 0, la persona 1, entonces llamo la variable que me va a recorrer el número de personas, que entonces y para nombrar una variable que se imprima es más i, pero si estuviese sola solamente coloca la variable, pero en este caso lleva texto, entonces se nombra más y más, ahora sí, es 2 puntos y un espacio. Un espacio más el vector donde se está guardando los datos, pero aquí va a ser donde se va a recorrer todos los valores que están registrados en cada posición que recorrió y entonces va a ser más p, abro corchetes y
y cierro corchetes y paréntesis, punto y coma. Ahora vamos a ejecutar este acto. Que digo este algoritmo. Entonces, dice, señor usuario, digite la cantidad de personal que va a registrar. Entonces yo voy a digitar 2 personas. El tamaño de personal que voy a registrar va a ser 2. Entonces, dice, señor usuario, ingrese el nombre de la persona 0. Entonces voy a colocarlo. Andrés. El otro voy a colocar Carlos. Y me imprime el nombre de la 0 es, bueno, aquí era persona, entonces vamos a corregir esta parte, el nombre de la persona. Nombre de la persona, ahora sí vamos a ejecutar otra vez. Ahora se dice, señor usuario, digite la cantidad de personas que va a registrar. Voy a colocar el mismo dato de hace ratos, a colocarle Pedro, Juan, y ahora dice, el nombre de la persona es 0 es Pedro, el nombre de la persona 1 es Juan, de la primera persona que ingresó y la segunda, pero esto va en orden de la posición 0 y la posición 1. Entonces este es el algoritmo donde el usuario coloca la n posiciones del arreglo y a su vez registra el nombre de personas.